Perfecto. Bueno, y muy buenos días a todos. Vamos entonces a dar inicio al webinar de hoy. La idea es que sea una conversación, podamos charlar, entender un poco sobre las necesidades de ustedes. Todo eso lo pueden escribir a través del chat. No duden en interrumpirme, pues mientras voy hablando, vamos resolviendo dudas, inquietudes que tengan. Y nada, pues están invitados. Espero que puedan, podamos compartir mucho en este webinar y eh, aumentar nuestro conocimiento. Listo. Bueno, entonces el webinar de hoy está titulado como la importancia del monitoreo inalámbrico ambiental para aumentar la productividad en espacios agrícolas. Mi nombre es Sergio Vaca, yo soy ingeniero en automatización y eh, soy ingeniero de los sensores Aranet. Voy a hablar un poco sobre la agenda, lo que vamos a hablar el día de hoy, un poco sobre quiénes somos nosotros, eh, hablar un poco sobre la importancia del monitoreo ambiental en las áreas de agricultura, avicultura, porcicultura y el almacenamiento en general y cadena de frío. Y finalmente, pues la idea es que puedan ver un poco sobre los sensores que nosotros tenemos, pues enfocados para el monitoreo en esas áreas. Bueno, nosotros Arnet somos una marca que hace parte de Safténica, una compañía que es líder en la industria de las telecomunicaciones, equipos de transmisión de datos. En Colombia nosotros somos distribuidores a través de Broadband. Pues actualmente contamos con presencia en más de 130 países y adicionalmente contamos con más de 20 años de experiencia en tecnologías de la información. Pues todo esto nos da un sustento para construir con Arnet un ecosistema para el monitoreo ambiental inalámbrico que supla esas necesidades en los sectores de agricultura, avicultura, porcicultura y almacenamiento en bodegas y cadena de frío. Listo. Ya entrando un poco más en el tema, pues me gustaría que nos fijemos en la importancia del monitoreo ambiental. Con herramientas de medición, pues nosotros podemos recoger información sobre lo que está sucediendo, por ejemplo, a las plantas ante cambios en su ambiente. Pero pues esto no se puede quedar solo en un número, necesitamos ir un poco más allá. De esta forma, pues reunimos información histórica que nos permite tener una visión de todo el proceso. Así, entonces vamos a saber cómo está el invernadero, cómo está el galpón de aves, cómo está la bodega y con el conocimiento suficiente, pues vamos a hacer una, y con el apoyo de esas herramientas de medición, vamos a poder identificar problemas, ver tendencias y poder hacer predicciones para tomar las decisiones más inteligentes en cuanto a o con el fin de mejorar la productividad en esos espacios agrícolas. Y bueno, entonces se puede tener un mayor entendimiento sobre el por qué suceden ciertas cosas en el cultivo, entender las razones de por qué se están dando esos problemas y pues vamos a tener la medición de la respuesta de la planta ante el ambiente que me permite dar un soporte para tomar próximas decisiones, por ejemplo, en nuevos ciclos de cultivo o con un nuevo ciclo de aves, por ejemplo, en galpones de avicultura. Y con ese conocimiento, pues podemos avanzar en la toma de decisiones automáticas para el manejo de esos procesos. Entonces es una herramienta que me va a ayudar a tomar decisiones. Ya entrando un poco más en el tema del monitoreo ambiental en agricultura, para entender la importancia del monitoreo es necesario conocer y entender las interacciones que hay entre la planta, el ambiente y el suelo. Independientemente del cultivo, ya sea del sector agrícola, del sector hortícola o florícola, si tenemos conocimientos sobre el estado de variables como la temperatura, la humedad relativa, el CO2, la radiación par en el ambiente y en el suelo, en variables como la electroconductividad, la cantidad de agua en el suelo que tienen disponible las plantas, pues vamos a poder realizar un manejo adecuado del riego, del fertirriego, de temas de ventilación y humidificación en invernaderos de nuestros cultivos. ¿Listo? Continuando aquí, entonces vamos a ver que hay variables, diferentes tipos de variables muy importantes. En este caso les voy a hablar de temperatura y humedad relativa.
Digamos que a partir de estas dos variables podemos encontrar el déficit de presión de vapor, que nos va a ayudar a identificar condiciones saludables de humedad del aire en todo ese rango de temperaturas. Y digamos que este me correlaciona las tasas de transpiración de la planta y vamos a ver involucradas esas dos variables que les acabo de mencionar. Entonces, con valores muy altos de BPB se considera un ambiente en donde hay una transpiración excesiva, haciendo que la planta pues cierre sus estomas para evitar la deshidratación y con ello la pérdida de agua. Pues esto va a provocar un estrés hídrico en la planta y no va a ser capaz de resubir esos nutrientes que le estamos dando a través de la fertilización. Si los valores ya, por el contrario, son muy bajos, pues los estomas van a estar abiertos, haciendo que la planta sea más vulnerable a que sea atacada por enfermedades o plagas. Aquí es importante recalcar que existen pues pequeñas diferencias entre el DPB en el ambiente y en la hoja y que si logramos hacer una medición adecuada en ambos puntos, pues vamos a poder saber el comportamiento real en el microclima alrededor de la planta. Entonces, si estamos en un nivel adecuado, vamos a poder mejorar esa calidad del ambiente para la planta y esto se puede lograr a través de un control activo o pasivo de la temperatura o la humedad relativa en invernaderos. Entonces, si mantenemos un control del microclima a través de ventilación, la hermeticidad, el manejo de cortinas o incluso de humidificación, en los momentos clave, pues vamos a reducir esas posibilidades de estrés ambiental y vamos a poder mejorar el rendimiento y la calidad de las plantas. Eh, bueno, y entonces si continuamos hablando sobre plagas y enfermedades, si hacemos una relación con la humedad relativa, pues medirla y controlarla nos va a resultar muy importante para lograr mitigar el impacto de esas plagas en nuestros cultivos. Como sabemos, aquí las moscas blancas y los trips se alimentan y reproducen en estos ambientes y pueden afectarnos en el tamaño de las hojas y además generar anomalías o defectos, digamos, en el desarrollo del fruto y las flores. Mientras que la araña roja, por ejemplo, desgarra la superficie de las hojas y las vacía. Entonces, si tenemos una humedad controlada y monitoreada, pues con microaspersores o nebulizadores vamos a poder repeler algunas de esas plagas y limitar su población. Por ejemplo, si esta se encuentra alrededor del 60%, va a ser muy difícil la supervivencia de esas plagas. Esto nos muestra que haciendo control de esas plagas y entendiendo el entorno en el que están las plantas, eh, no solo con agroinsumos como las mallas antitrips, sino también con control ambiental, pues vamos a reducir esos riesgos en nuestro cultivo. Ahora, si hablamos un poco sobre el aporte de CO2, pues este es muy importante para el desarrollo del cultivo, para que se produzca una buena asimilación. Entonces, se complementa mucho con los temas de radiación solar, aunque también influyen, pues, lo que ya les he venido comentando sobre la temperatura y la humedad. Entonces, si no existe un suministro de CO2 adecuado y disponible para las plantas, pues el ritmo fotosintético se va a reducir. Es decir, que es una variable esencial para que se produzca la fotosíntesis en las plantas. Si aumentamos esa concentración de CO2 en el interior del invernadero, por ejemplo, se va a incrementar la actividad fotosintética. Entonces, eso nos va a hacer un aumento de rendimiento de la producción entre un 15 y un 25%. Y finalmente, pues, una mejor calidad en la cosecha. Entonces, aquí varios estudios nos han mostrado que si enriquecemos con CO2 el ambiente en el que están, vamos a poder mejorar esa productividad de nuestro cultivo. Aunque existe un problema, si ya nos elevamos o nos pasamos mucho de ese CO2, de esos niveles que le estamos inyectando, eh, vamos a necesitar un suministro hídrico, vamos a tener que darle mucha más agua a las plantas, lo que nos puede llegar a impactar en los costos de producción. Eh, entonces, si vemos la importancia de monitorear acá es mantenernos en esos niveles en donde podemos asegurar una buena producción y un buen aprovechamiento de esos recursos con los que estamos manejando nuestro cultivo. Bueno, con respecto a la radiación fotosintética, esta medida es muy importante para los cultivadores ya que nos dice cuánta luz hay disponible como alimento para la fotosíntesis. Entonces, esto nos da una idea de cuánta radiación se puede encontrar en algunos de los puntos
en donde están ubicadas las plantas. Mm, digamos que aquí hay una relación en donde todas las plantas tienen un factor limitante que se relaciona entre la radiación y la cantidad de dióxido de carbono. Por lo tanto, si quisiéramos hacer una inyección de CO2, también tendríamos que aumentar la intensidad lumínica para que el aumento de la actividad fotosintética pues, sea efectiva sin que se limiten por los factores que ya les decía. Y entonces con las mediciones, o sea, conociendo esos valores numéricos de la radiación, pues vamos a poder relacionar y tener variables como la integral de luz diaria, la cual nos puede ayudar a describir la cantidad de luz que están recibiendo las plantas en un periodo de un día y que nos van a llegar a ayudar, digamos, a tener un registro para determinar cuándo se necesita hacer un suplemento de luz, cuándo vamos a poder usar cortinas para hacer sombreado sobre las plantas y de esta forma eh, programar, digamos, esas tasas o esos ciclos productivos que estamos manejando en nuestros cultivos. Hasta aquí no sé si en el chat tengamos alguna duda, alguna inquietud con respecto a estas variables, de pronto problemas que ustedes hayan tenido con la parte de iluminación, con el suplemento de CO2 o con temperatura de humedad relativa. Aquí estoy pendiente del chat si alguno tiene alguna de esas inquietudes, de pronto esos problemas que han tenido, nos los pueden hacer saber y podemos ir revisándolos aquí en conjunto. Bueno, mientras tanto continúo. Digamos que la medición del contenido de agua en suelo o sustrato nos permite conocer la cantidad de agua justamente que está disponible para las plantas, dándonos una idea de los momentos en los que debemos hacer riego o si por el contrario debemos alargar los periodos de espera para un nuevo pulso de agua. Cuando el suelo se seca demasiado, pues la transpiración de la planta cae porque el agua está unida muy fuerte con las partículas del suelo. Por debajo del punto de marchitez permanente, las plantas ya no son capaces de extraer el agua. Y en este punto, entonces, pues se van a marchitar y va a cesar la transpiración. Entonces, las condiciones en las que está el suelo es demasiado, si es demasiado seco para mantener el crecimiento de las plantas, pues vamos a tener problemas. Entonces, aquí es en donde empezamos a analizar y a darnos cuenta de la necesidad de monitorear el contenido de agua y la cantidad de agua que tienen disponible las plantas. Y si por el contrario ya hay demasiada agua en el suelo y llegamos a la capacidad de campo, que es el contenido de agua o humedad que es capaz de retener el suelo, y pues este no va a poder absorber más agua de forma natural. Entonces aquí les traigo un ejemplo. En maíz, cuando el suelo se satura de agua por más de 1 o 2 días, pues va a empezar a generarse una deficiencia de oxígeno que nos va a hacer una reducción en la absorción de nutrientes de, de esas plantas. Eh, actualmente pues ya se están empezando a utilizar esas mediciones para programar todo el calendario de riegos. Y aquí entonces empezamos a hablar de riego inteligente. Mm, es decir que pues todo esto nos ayuda a tomar esas decisiones y a mejorar la productividad y el aprovechamiento de los recursos hídricos. Todo eso nos ayuda a crear, digamos, ese plan de manejo agronómico adecuado para, dependiendo del cultivo que estemos manejando. Con respecto a la electroconductividad, esta es la capacidad de un compuesto para conducir electricidad y digamos que esta nos determina la cantidad de sales que hay disueltas en el agua. Entonces, esto lo relacionamos directamente con el fertirriego. Entonces, es muy importante controlar la electroconductividad del agua que va a llegar allá a las plantas. Medir esa concentración de la solución nutritiva eh, es muy importante para cultivar plantas que logren aprovechar esos recursos y puedan producir unos buenos frutos o flores. Y es en lo primero que el cultivador debería enfocarse para evitar que sus plantas tengan deficiencias de nutrientes o por el contrario tengan una sobrealimentación. Entonces, si ponemos demasiadas sales en el agua, la planta va a tener problemas a medida que la solución nutritiva se vuelva más concentrada. Si nos pasamos de esa concentración, pues la planta va a querer protegerse,
y va a cerrar, digamos, eh, no va a permitir que esas sales entren al organismo y por ende, pues vamos a estar desaprovechando producto. Si la electroconductividad ya es muy baja, entonces las plantas no van a poder aprovechar, digamos, esos nutrientes y van a producir menos azúcares. Y como resultado, el follaje de las plantas se va a volver débil y suave y va a tornarse de colores verdes claros o muy pálidos, que pues van a afectar directamente la producción de biomasa de las plantas. Entonces, si hacemos una medición de esos factores, pues vamos a poder conocer la calidad, la cantidad del fertirriego y saber si está llegando allá a ese punto en donde nosotros queremos, que es donde están las plantas. Ya para cerrar un poco el tema sobre agricultura, pues el peso es un factor muy importante en diferentes procesos agrícolas, ya que es un ejemplo que nos indica el rendimiento del cultivo. Entonces, el tiempo de llenado de fruto se va a ver reflejado en el peso y vamos a generar unas curvas para ver si se ha alcanzado la madurez para hacer la cosecha. En otros casos la podemos utilizar para monitorear el tiempo de secado en diferentes productos de post cosecha, como en plantas aromáticas o en el sector de cannabis. Y es tan versátil que incluso vamos a poder encontrar aplicaciones en los secadores de café, por ejemplo, para identificar si hemos removido suficiente humedad del grano y continuar con el proceso de producción del grano. Entonces es una variable que vemos en todos estos ejemplos, nos indica un cambio en el contenido de agua de diferentes productos. En ese sentido, pues me gustaría recalcarles un poco que eh, es importante identificar muy bien en qué momentos debemos monitorear alguna variable y esto debe hacerse de forma crítica ya que nos permite hacer una optimización de nuestros procesos productivos en agricultura mediante la implementación de esas herramientas tecnológicas para hacer un desarrollo consistente y consciente en el campo. Mm, Me gustaría ver en el chat, no sé, em, no veo ninguna pregunta, igual estamos aquí disponibles para responder. Si tienen, digamos, algún comentario que agregar, también estamos ahí súper atentos. Listo. Entonces, la idea es continuar con la parte de avicultura. Mm, Aquí vamos a ver, o sea, ya empezamos a ver varias variables que se repiten. Aquí tenemos temperatura y humedad relativa, son factores que nos afectan directamente el rendimiento del proceso y si las mantenemos pues controladas nos va a permitir tener unas buenas condiciones eh, climáticas para los animales. En algunos casos de estudio hemos visto que entre 19 y 25 grados con una humedad de entre 50 y 75%, vamos a aumentar la calidad de vida, vamos a fortalecer el sistema inmunológico de los animales y a reducir el estrés y la mortalidad, y así pues reducir el riesgo de contraer enfermedades. Si nos pasamos de estos valores, la temperatura es mayor a 25 grados, y la humedad es muy alta, pues las plantas, las especies, digamos, van a liberar más calor a través de la evaporación por jadeo y van a empezar a reducir, digamos, su calidad de vida, por lo que no van a alimentarse de forma adecuada. Entonces, digamos que son algunas de las características de estas dos variables que si las conocemos vamos a poder mejorar la eficiencia y el rendimiento del aumento de biomasa de los animales. Bueno, y otra variable clave, digamos, en la parte de los galpones avícolas es el amoníaco. En el caso de que superemos las 25 partes por millón, incluso si llegamos ya hasta las 40 partes por millón, vamos a ver efectos muy negativos tanto para el personal como para nuestros animales. Entonces, algunos de los efectos son dificultades respiratorias, irritación en los ojos, hinchazón, y se va a generar inapetencia y somnolencia. Entonces, si nos enfocamos en conocer y diseñar estrategias de control para esta variable, vamos a ver que el peso diario de los animales pues, puede llegar a aumentar hasta un 7%
y la tasa metabólica va a mejorar hasta un 9%, lo que se traduce en producir animales de mejor calidad y peso en un menor tiempo. Entonces ahí vamos viendo la importancia de este tipo de mediciones. Si seguimos con la línea de gases, está el dióxido de carbono. Gracias a diferentes estudios hemos visto que valores mayores a 1.200 partes por millón son nocivas para los humanos y para los aves y los cerdos. Ellos son un poco más resistentes y llegan hasta las 2.000 partes por millón. En este caso, y conocer esta variable nos va a permitir hacer o manejar los ciclos de recirculación y, y mejorar la calidad del aire, el confort de los animales y asegurar o reducir las tasas de mortalidad y la remoción, digamos, de todo ese aire tóxico que tienen los animales para que estén en un mejor ambiente. No sé si desde alguno de los invitados que tenemos estén en el área de avicultura o porcicultura, mm, que tengan de pronto dudas, inquietudes, también estamos ahí disponibles para resolverlas. Listo, por ahora veo que no. Perfecto. Bueno, entonces continuamos un poco con lo que es cadena de frío. Em, Aquí, cuando se almacenan bienes perecederos o que se ven afectados por la temperatura y la humedad relativa, pues surge la necesidad de supervisar esas condiciones de almacenamiento. Entonces, con eso vamos a tener un histórico para identificar los puntos de mejora y poder aprovechar los recursos y la reducción de desperdicios alimenticios. Mm, digamos que este es uno de los problemas más importantes y que más afecta el sector del agro, y es que el desperdicio em, de estos alimentos se da por un mal manejo en la cadena de frío. Por ejemplo, aquí les tengo una imagen de una naranja que a lo largo de su transporte pues se tuvieron los cuidados necesarios para que llegara bien en donde la vamos a almacenar. Pero ¿qué pasa si al momento de descargar o en la bodega no se cumplen con esos estándares para almacenar bien esa naranja? Pues el producto no va a llegar al destino final, que es esos almacenes de cadena, y pues vamos a perder recursos, vamos a perder el producto. Entonces, gracias al almacenamiento y a un monitoreo en la cadena de frío, pues vamos a poder reducir el desperdicio de esos productos perecederos, lo que es pues muy importante para el desarrollo del sector eh, actualmente. Entonces, así los productores de alimentos y otras industrias como la farmacéutica, los químicos, están empezando a adoptar esas tecnologías de monitoreo para tener una visión de lo que está sucediéndole allá a su producto. Y para alimentos perecederos o en post cosecha es muy importante tener en cuenta esas condiciones. Aquí la refrigeración es la herramienta más utilizada para extender la vida útil de frutas y hortalizas. Y si tenemos un inadecuado manejo de esas bajas temperaturas, pues vamos a poder conducir a un deterioro de la calidad del producto. Y, por ejemplo, si tenemos temperaturas demasiado bajas, ya por debajo de los 0 grados, se van a empezar a formar cristales de hielo que van a dañar los tejidos de los productos. Por ejemplo, aquí podemos ver en las imágenes que vamos que se traduce, digamos, en una pérdida de turgencia, vamos a ver exudados, vamos a ver que el producto se va a ver muy feo, se va a ver en general de muy mala calidad. Entonces, aunque ese daño por congelamiento es poco frecuente, se puede llegar a dar por un mal manejo del almacenamiento de esos productos. Y normalmente vemos, o sea, se van a notar más cuando el producto se empieza a descongelar. Entonces se va a ver que en bananos, por ejemplo, se va a ver un ennegrecimiento general de la cáscara, en tomates, en pimentón, en berenjena, vamos a ver manchas o hundidas, digamos, asociadas a la podredumbre. Entonces, en general, puede que el producto no esté dañado, pero por su apariencia no se va a poder vender a un buen precio. Entonces, por eso es tan importante tener monitoreado y controlado esos ambientes de almacenamiento de esos productos. Ya para alimentos refrigerados como comidas preparadas, quesos o productos lácteos, vamos a ver que se necesitan un rango de temperaturas diferentes.
ya entre -5 y 5 grados más o menos. Y esto nos va a ayudar a ralentizar o a prevenir el deterioro de esos productos. Entonces aquí también es muy importante vigilar eh, la producción o la reproducción de las bacterias que se encuentran sobre la superficie de esos productos. Hemos notado que si esos productos que están en refrigeración no cumplen con algunos estándares, pues las bacterias con unas buenas condiciones de pronto de temperatura o humedad relativa se van a reproducir muy fácil y nos va a generar un aumento en el número, digamos, de población de esas enfermedades que va a hacer que se vean reflejadas en enfermedades del producto. Entonces, podríamos intoxicar a alguien que llegue a consumir ese tipo de alimentos que no están bien refrigerados. Entonces, si nos mantenemos por debajo de un 50% de la humedad relativa y con una buena temperatura en esos espacios, vamos a encontrar que vamos a evitar la proliferación de hongos, moho o bacterias de los alimentos. Ya para la parte de congelación, cuando congelamos y estaba ya más enfocada a la parte de cárnicos, mm, si tenemos la carne congelada a -18 grados, vamos a ver que esos mismos cristales de hielo que les comentaba antes nos van a ayudar a mantener pues la calidad del producto. Y esto va a evitar que los microbios se aprovechen del agua líquida para el metabolismo y pues que se mantenga, podamos extender el tiempo en el que vamos a tener allá almacenada la carne. Entonces, en general, para productos congelados, como helados, verduras, carne y pescado, la ideal es mantenerse a una temperatura por debajo de de los -18 grados y así vamos a evitar el deterioro. Ya que aquí la humedad relativa es tan alta por la cantidad de agua que hay en el ambiente, pues no es necesario medir esas variables, únicamente nos enfocamos en temperatura. Aquí, entonces, el mayor interés va a ser en monitorear, hacer mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo de los equipos de refrigeración para asegurar que no se descongelen pues, esos alimentos y tengamos pérdida de producto. Y digamos que con eso finalizamos ya las problemáticas, lo que hemos identificado de la importancia del monitoreo ambiental en agricultura, avicultura y cadena de frío. Entonces, no sé, me gustaría revisar otra vez si de pronto tenemos alguna duda, inquietud, algún comentario que agregar, de pronto que nos hayamos podido saltar o que ustedes hayan identificado. Y si no, entonces la idea es ahora mostrarles un poco sobre las herramientas que pueden ayudarnos a monitorear esos ambientes de los que hemos estado hablando pues en todo el webinar. Bueno, entonces aquí es en donde empiezan a llegar este tipo de herramientas tecnológicas. mm, Específicamente la nuestra se llama ARNet, que es un ecosistema que se enfoca en la recolección de datos inalámbrica de diferentes variables, como ya vimos, temperatura, humedad relativa, contenido de agua en suelo. Bueno, en fin, dependiendo de su sector, se puede identificar qué variables necesitan medir y gracias a nuestros sensores, que son inalámbricos, pues los podemos ubicar allá en esos puntos críticos donde ustedes necesitan esos datos. Luego, entonces, esos datos se envían a una estación base en donde nosotros podremos recopilar toda la información, mostrarles el histórico de datos para que ustedes puedan hacer un análisis de la información, tomar las decisiones más inteligentes y empezar a hacer planeación, identificación de problemas, en fin, pues ya con datos lo que podemos encontrar es generar soluciones para resolver esos problemas que identificamos antes. Aquí vemos un poco, entonces tenemos toda la parte de monitoreo con esas variables que ustedes necesitan. Luego hacemos recolección y finalmente, con esos datos que nosotros mostramos, ustedes realizarán todo el análisis necesario. Por ejemplo, para agricultura existen sensores de radiación par para ver la cantidad de radiación fotosintética que están recibiendo las plantas. Vamos a tener sensores de temperatura y humedad relativa para conocer esos valores de DPB, saber si las plantas están eh, disponibles para recibir los nutrientes que les vamos a entregar. Vamos a tener también sensores de CO2, ver si el ambiente para las plantas está muy saturado de este gas
Si está muy saturado, entonces vamos a poder empezar a tomar acciones de control como generar el encendido de ventilación para hacer recirculación de aire y vamos a poder ver y si tenemos CO2 para inyectar, pues vamos a poder empezar a dispersar este gas en el invernadero y así pues mantener unas condiciones adecuadas de, del ambiente para las plantas. En cuanto al suelo, tenemos sensores de contenido de agua que nos van a ayudar a saber qué tanta agua disponible hay para las plantas, agendar esos calendarios, digamos, o esos periodos de riego. Y en este mismo sensor vamos a tener sistemas para medir la electroconductividad, que nos permite saber si el fertirriego efectivamente está llegando allá a las raíces de las plantas. Entonces, son algunas de las variables que identificamos arriba y que ahora nosotros vamos a poder monitorear y analizar para tomar las acciones más inteligentes para mejorar las condiciones de las plantas. Aquí vemos algunos ejemplos prácticos ya de instalaciones que hemos hecho, por ejemplo, la medición de temperatura y humedad relativa en interior y exterior de invernaderos. Hemos visto la medición de contenido de agua en suelo, no solo en sustrato, en el suelo, digamos, sino en sustrato también, en fibra de coco, en perlita. ¿Listo? Entonces, con eso vamos a poder saber qué tanta agua está llegando allá. Tenemos sensores de radiación fotosintética, sensores de CO2 que se han implementado bastante en la parte de cannabis y sensores de peso que nos van a poder ayudar a identificar eh, el tiempo de llenado de fruto y saber así cuándo debemos cosechar la planta. Mm, para la parte de avicultura y porcicultura tenemos una solución ya un poco más especializada, pues porque en estos ambientes se da una corrosión, pues por lo que son muy tóxicos para este tipo de equipos. Entonces aquí nosotros tenemos unos especializados para este caso, con sensores de las mismas variables que vimos, CO2, temperatura, humedad relativa, intensidad de luz, para poder ver si la iluminación que estamos generando sobre las aves es la adecuada y programar los ciclos de reproducción según esa intensidad de luz que estamos proyectando sobre ellas. Entonces son algunos de los ejemplos, vemos que se repiten varias variables, pero pues la finalidad es la misma, hacer el monitoreo del ambiente, luego nosotros analizar los datos y finalmente tomar esas acciones para que se mejore la producción. En este caso, si por ejemplo tenemos un amoníaco, unos niveles de amoníaco muy altos, con las aves, pues sabemos que se va a aumentar la mortalidad. Entonces, si identificamos ese pico, podemos hacer toda la recirculación de aire para que las plantas tengan un buen confort y puedan aprovechar mucho mejor el alimento que les estamos dando y el espacio en el que se están reproduciendo. Aquí vemos algunos de los ejemplos de aplicación en donde se ha tenido en la parte de levante de pollos. En cuanto a medición de luz, como les mencionaba el ejemplo de ahorita, para regular esos procesos fisiológicos de los animales. Y tenemos sensores también que nos ayudan a identificar, por ejemplo, si hay una falla en los sistemas de ventilación. Esto mediante sensores de presión diferencial. Con eso sabemos si se bajó la presión, que el ventilador está fallando, entonces debemos ir a hacer un mantenimiento al equipo para que pues todo siga funcionando con normalidad. Ya en el caso de almacenamiento, y como lo vimos, dependiendo de los rangos de temperatura, ya si es en congelación, en refrigeración o en almacenamiento, vamos a tener diferentes tipos de sensores. Por ejemplo, aquí en la imagen vemos unos sensores con sonda que nos va a permitir ubicar la sonda ya en donde está el producto, conocer si el producto está congelado, si se está descongelando, pues porque vamos a poder ver la curva y empezar a tomar esas acciones para lograr conservar el producto, que no se pierda y todo eso que tenemos ya en almacenamiento. Entonces, digamos que son algunos de los ejemplos de aplicación de cómo podemos, con el monitoreo de esas variables, primero asegurar todo ese producto que tenemos allá y segundo, mantener esas condiciones de calidad en todo el proceso. Aquí también agrego un poco, es un sensor sobre el que no había hablado, un sensor de tiempo de operación
que nos va a ayudar a hacer todo ese mantenimiento, a programar ese mantenimiento correctivo, preventivo de los equipos que están funcionando. Entonces, dependiendo de la cantidad de horas que haya estado activo, yo ya sé que si estuvo encendido por 1000 horas, hay que hacer un cambio en los filtros, hay que hacer una revisión de los mecanismos y con eso, pues entonces aseguramos que no va a haber fallas en ningún momento en el proceso de cadena de frío. Aquí también tenemos algunos ejemplos. En bodegas de almacenamiento, donde hemos ubicado sensores de temperatura y humedad relativa. En la parte de congelación y de líquidos también tenemos los sensores con sonda que pueden estar allá en contacto directo con el producto y con eso pues hacemos la trazabilidad de los datos. Mm, También hemos encontrado, tenemos aplicación de sensores de temperatura para esas neveras en donde tenemos congelado producto como cárnicos, la parte de empanadas, todos esos productos que tenemos allá en el mostrador. Con estos sensores, pues vamos a identificar las curvas, si están bien congelados, si se están descongelando, pues vamos a poder identificar si fue por una falla en el equipo, si se fue la luz. Entonces, analizando esos datos de nuestro proceso, pues vamos a poder entender, conocer esos problemas y hacer esas técnicas de control para tomar las mejores decisiones para conservar productos. Y finalmente, pues hemos visto que está todo el sistema de monitoreo, tenemos la parte para conocer cómo está el ambiente en diferentes procesos. Y la idea ahora es, bueno, ya que analicé mi proceso, ya tengo todo ese histórico de información, ya he conocido los problemas que tengo, ¿qué puedo hacer? Se puede hacer un control, digamos, manual, en donde ustedes mandan al operario que encienda o active luces, ventiladores, motobombas. mm, y nosotros podemos ir un paso más allá también con la automatización. Entonces podemos recibir los datos de todos esos sensores y hacer un control automático, ya sin necesidad de enviar al operario, esperar a las alarmas o a las notificaciones. Y lo que hacemos es empezar a controlar el ambiente de esos espacios. Entonces, estamos complementando toda la parte de monitoreo con sistemas de control. Aquí ya depende mucho de cada necesidad, de que quieran activar, si son motores, ventiladores, listo, la cantidad de ventiladores, la cantidad de válvulas que se van a activar, por ejemplo. Y con eso, pues se crea una solución a la medida para pues cada uno de esos problemas que ustedes tienen. Entonces, no sé si en alguno de esos procesos ya han ustedes identificado estos problemas, si quieren empezar a identificarlos, si ahora quieren controlar, lo podrían escribir ahí en el chat y nos podemos escuchar. La idea es que nos compartan un poco de esa experiencia y poder asesorarlos, compartirles también de algunos casos de éxito que hemos tenido con respecto a lo que ustedes nos comenten. Entonces, no hay ningún problema. Si quieren comentar, estamos muy atentos. Bueno, continuando entonces, y ya les mostré, digamos, todo el sistema de monitoreo, algunas de las soluciones que teníamos. Aquí vamos a poder ya ver cómo se vería, cómo ustedes recibirían la información. Gracias al sistema ARANET, ustedes pueden identificar mínimos y máximos diarios, generar este tipo de pantallas en donde vamos a mostrar la información de forma gráfica para que puedan saber, no, si me pasé de cierto rango que está en este color, entonces o está muy frío o está empezando a calentarse el ambiente y dependiendo de esto, pues tomar esas acciones de control. Son algunas de las soluciones que hemos podido tener. Hemos generado unos mapas de calor que me ayudan a saber cómo está la temperatura en diferentes espacios, ya sea en galpones avícolas, en invernaderos, en bodegas ya bastante grandes. Entonces, esos mapas de calor me ayudan a saber cómo se está comportando esas variables. Gracias a la plataforma que nosotros tenemos, está la opción de enviar mensajes de texto, podemos enviar correos
o notificaciones para que las personas que están pendientes, digamos, los operarios o el supervisor que está ya al tanto, pues pueda empezar a tomar esas acciones de control, analizando pues esas gráficas que me generan toda esa recolección inalámbrica de datos que nosotros tenemos con Aranet. Mm, no siendo más, dejamos un espacio para preguntas. Si lo desean, se puede abrir el micrófono, nos comentan por el chat para escucharlos un poco sobre sus experiencias. Y entre tanto, pues los dejamos aquí con alguna información en nuestras redes sociales, en donde tenemos videos de casos de éxito en flores, en cannabis, también hemos podido trabajar, la parte de almacenamiento, de congelados. Digamos que hay mucha información para que ustedes puedan consultar y ya si vienen con una idea de lo que quisieran hacer en su proceso, pues nos pueden escribir, ahí puede ser al chat, nos pueden llamar a cualquiera de estos números e incluso estamos abiertos a visitarlos allá, a conocerlos, ver, aprender sobre su proceso y pues construir entre todos una solución que ayude a resolver esos problemas que ustedes tienen allá en sus procesos. Veo, ¿estos sensores para cultivos como el arroz tienen baterías y autonomía o deben estar conectados? Bueno, entonces aquí ya hablo un poquito más sobre nuestra solución. Nuestros sensores son totalmente inalámbricos. Ellos únicamente necesitan una batería. Aquí tengo uno, no sé si lo pueden ver. Listo. Los sensores solamente necesitan unas baterías AA y eh, emparejamos el sensor con, con nuestra estación y él automáticamente envía datos sin necesidad de que vaya el operario a registrar ni nada. Lo dejamos allá en donde está el cultivo y monitoreamos perfectamente. Mm, aquí sí es importante tener en cuenta, digamos, el área de cobertura, que puede llegar a ser de hasta unos 500 metros en campo abierto y podría reducirse un poco la cobertura y si hay paredes, si hay maquinaria. Entonces, más o menos así funciona el sistema de monitoreo. No sé si quedó claro, si tengas más preguntas, si quieres comentar un poco, podemos abrir el micrófono. Perfecto. Aquí me faltó comentarte la autonomía, digamos, de estos sensores. Ellos pueden llegar a durar con una sola pila AA mm, de 2 a 3 años sin necesidad de hacer más mantenimiento. Claro que sí. Si estás registrada en el webinar, te relacionamos ahí con el correo y si no, nos puedes dejar el correo aquí en el chat y enviamos toda la información. Listo. Perfecto. Y no sé si alguien más tenga dudas, preguntas, quiere agregar algo de sus procesos. Bueno, igualmente va a quedar grabación de todo esto. Si lo necesitan, se puede hacer el envío del link para que ustedes puedan volver a ver el webinar. Y en cualquier caso, nos pueden contactar, ya vieron todos nuestros datos para, para que agendemos una reunión, pueden venir a nuestras oficinas, podemos ir a visitarlos. Listo, con mucho gusto. Perfecto, claro que sí. Ahí, Gabriel, te hacemos llegar pues toda la información. E igual si necesitas ya algo más personalizado, agendamos reunión y nosotros vamos a estar en Agroexpo aquí en Bogotá del, no estoy las fechas.
de, de AgroExpo vamos a tener stand para que nos puedan visitar, para que puedan ver los sensores en funcionamiento. Vamos a estar en el pabellón 6, segundo piso, en el stand 501. Podemos encontrarnos allá, podemos dialogar, charlar, conocernos. Entonces están cordialmente invitados. A los que están registrados acá y nos han estado enviando sus correos, les vamos a hacer llegar una invitación de cortesía para que puedan ir en alguno de esos días y nos visiten. Están totalmente invitados. Entonces, si quieren, pueden dejar aquí sus correos. Perfecto. Listo, Javier. También estaremos haciendo llegar toda esa información allá. Si también nos especifican un poquito aquí en el chat de qué área es, si es avicultura, si es porcicultura, si es agro, si es cadena de frío. mm, con eso enfocamos un poquito más el catálogo para que reciban la información mucho más precisa de lo que necesitan, lo que podrían llegar a necesitar. Perfecto. Sector de agricultura, listo. Listo. Muy bien. Eh, perfecto. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado en este webinar. Estaremos haciéndoles llegar toda la información, las invitaciones de cortesía para que nos acompañen allá en AgroExpo y nada, estamos en contacto. Muchas gracias a todos y que tengan un muy buen día. Yo-